Hoy nos sumergimos en una historia increíblemente inspiradora y llena de valentía. Se trata del asombroso relato del equipo de rugby uruguayo que contra todo pronóstico luchó por su vida en las despiadadas montañas de los Andes. Sobre este suceso se han escrito multitud de libros y ha tenido varias adaptaciones a la pantalla, siendo la última de ellas la película de J. Bayona titulada La Sociedad de la Nieve. Pero como veremos, esto no solo es el relato de un accidente, sino que trata de la asombrosa capacidad de supervivencia de un grupo de jóvenes que se enfrentaban a condiciones extremas, sin tener ningún tipo de experiencia ni equipamiento. De esta historia destaca la resistencia, el compañerismo y la fuerza interior que surge cuando la supervivencia está en juego. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos con el sponsor. Y es que este vídeo está patrocinado por Surfshark VPN. Surfshark VPN es un programa sencillo diseñado para proteger tu privacidad en internet y para navegar de una forma rápida y segura. Además, es una herramienta caracterizada por su velocidad en comparación con otras VPNs. Tiene muchísimas ventajas, pero una de las que me parece más importante es que te permite acceder a tus sitios y servicios favoritos sin importar en qué parte del mundo estén. Puedes desbloquear las 15 bibliotecas de países de Netflix. Y lo mejor es que protege tus datos y te proporciona protección permitiéndote estar seguro con el cifrado que realiza, como por ejemplo cuando te conectas a una red de Wi-Fi pública. Es súper fácil de instalar y lo puedes ejecutar en un número ilimitado de dispositivos con tan solo una suscripción. Además de que también cuenta con muchas otras funciones excelentes como antivirus, alerta y búsqueda, las cuales te proporcionan aún más seguridad. Así que no te olvides de echarles un vistazo. Pero es que además tenéis una oferta exclusiva. Metiéndoos en el link de la descripción y utilizando mi código AMORES podéis conseguir hasta 6 meses adicionales gratis. Y lo mejor de todo es que no tenéis ningún tipo de riesgo al usar Surfshark, ya que además os ofrecen una garantía de devolución del dinero de 30 días. Por todo esto os dejaré el link de descarga tanto en la descripción como en un comentario fijado de este vídeo. Así que ya sabéis, si queréis empezar a navegar seguros por internet, podéis descargaros Surfshark VPN. Y desde aquí dar las gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y ahora sí, vamos con el vídeo. El equipo de rugby amateur de All Christian estaba principalmente conformado por exalumnos del colegio Stena Maris, el cual está ubicado en el barrio Carrasco de Montevideo. Este equipo destacó rápidamente como uno de los mejores en el país, acumulando victorias, y con el tiempo comenzaron a enfrentarse a equipos de otras naciones. En 1971 realizaron su primera travesía a Chile para competir contra equipos locales de ese país, y de paso disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Aquel viaje resultó ser todo un éxito, así que se prepararon para repetir la experiencia al año siguiente. La idea era jugar un partido amistoso contra un equipo chileno y aprovechar 4 días en Santiago de Chile. El avión designado para el vuelo era un Fairchild F-227, una aeronave de 2 motores gemelos adquirida por la Fuerza Aérea Uruguaya tan solo 2 años antes. El avión tenía tan solo 792 horas de vuelo, por lo que se podía considerar que estaba prácticamente nuevo. Es el jueves 12 de octubre de 1972 cuando alrededor de las 6 de la mañana todos los viajeros se estaban reuniendo en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, donde el vuelo estaba programado que despegara a las 8 de la mañana. El capitán del equipo, Marcelo Pérez, que era quien había organizado el viaje y había alquilado el avión, notó rápidamente la ausencia de Gilberto Regulés, quien no solo no estaba presente en el aeropuerto, sino que tampoco respondía al teléfono de su casa. Resulta que Gilberto se había quedado dormido, motivo por el cual no llegó a tiempo para coger el avión. Algo llamativo de este caso es que Gilberto se salvó de no subir ese avión por haberse quedado dormido, pero años más tarde falleció en un accidente de coche por dormirse al volante. Una mujer llamada Glaciera de Mariani fue quien ocupó el lugar de Gilberto en ese avión. Era una mujer completamente ajena al grupo, ya que el resto eran amigos y familiares
familiares del equipo de rugby. Ella simplemente aprovechaba el pasaje, que era bastante barato, para ir a Chile a la boda de su hija. El plan inicial de vuelo era dirigirse directamente desde Montevideo a Santiago de Chile. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas forzaron a los pilotos a modificar la ruta. Tuvieron que aterrizar y hacer una parada de una noche en el aeropuerto de Mendoza, que es la última ciudad argentina antes de la cordillera de los Andes. Al día siguiente, las condiciones climáticas no habían mejorado demasiado, pero finalmente deciden despegar tras consultar a un piloto que acababa de aterrizar en Chile y les confirmó que se podía volar con seguridad. Además, estaba prohibido que un avión militar extranjero permaneciese en suelo argentino durante más de 24 horas, por lo que si no partían hacia Chile en ese momento, deberían regresar a Montevideo. Desde el principio, la ruta de vuelo estaba establecida. Planeaban atravesar los Andes a través del Paso Planchón, considerada como la ruta más segura en condiciones de baja visibilidad, debido a que las montañas de esa zona son más bajas. El Paso Planchón se sitúa aproximadamente a 160 kilómetros al sur de Mendoza. Por esto la aeronave debía volar hacia el sur paralelamente a la cordillera. Y una vez que cruzaran ese paso a través de las montañas, llegarían a Curicó, una pequeña ciudad al oeste de los Andes, que ya es territorio chileno. Y es allí en Curicó donde girarían hacia el norte para dirigirse a Santiago de Chile, el cual era su destino. Lo que ocurre es que por un fallo de navegación, ese giro hacia el norte lo hicieron estando en medio de los Andes. Los pilotos creían que habían superado los altos picos de la cordillera, así que avisaron al aeropuerto de Chile de que ya habían pasado las montañas y que se estaban aproximando a Curicó, por lo que les solicitaron el permiso para girar hacia el norte. La central, creyendo que lo que los pilotos decían era cierto, les concedió ese permiso. Por esto el avión gira hacia el norte y comienza una maniobra de descenso. Mientras esto ocurría, en el compartimento de los pasajeros se vivía una atmósfera de fiesta. Los jóvenes estaban animados, se movían por el pasillo y se cambiaban de asiento para ver las montañas a través de las ventanas, hasta que de pronto notaron unas fuertes turbulencias y se activó el cartel luminoso que ordenaba que se abrochasen los cinturones. En este momento, Martínez, el auxiliar de vuelo, informó a los pasajeros de que estaban pasando por una zona de mal tiempo y que el avión iba a bailar un rato, pero aún así les dijo que no debían preocuparse. Pronto los pasajeros comenzaron a sentir nuevas sacudidas, alguna de ellas especialmente brusca, pero lejos de alarmarse, en ese momento la mayoría de los pasajeros gritaban "ole" a cada sacudida del avión. Fue cuando pasaron una segunda bolsa de aire que les hizo descender unos 600 metros de golpe, cuando algunos pasajeros ya se empezaron a mostrar preocupados. En ese momento el avión estaba pasando por un banco de nubes y fue al recobrar la visibilidad cuando los pilotos se percataron de que en realidad no habían llegado a sobrepasar los Andes. Y es que realmente ni siquiera estaban cerca de Curicó, estaban volando a pocos metros de las imponentes y empinadas cumbres nevadas. Al darse cuenta de esto, inmediatamente intentaron esquivar la montaña que les venía de frente, así que pusieron el avión casi en posición vertical para ganar el máximo de altura, pero aún así no consiguieron evitar la colisión. La panza del avión impactó con la montaña, primero se rompió un ala, luego la otra y finalmente el avión se partió en dos, lanzando la cola por los aires junto con todos los pasajeros que había en esa sección. Sin embargo, la parte delantera del avión se deslizó velozmente por la ladera congelada de la montaña hasta detenerse abruptamente contra un montículo de nieve. Ese freno en seco hizo que todas las filas de asientos que quedaban en esa parte del avión se desanclaran, y como si de fichas de dominó se tratasen, fueron impactando las unas con las otras en una reacción en cadena. Debido al accidente, de las 45 personas que viajaban en el avión entre tripulantes y pasajeros, 13 fallecieron ese mismo día. Además, varios de los supervivientes habían quedado gravemente heridos por el impacto, algunos con huesos rotos, con traumatismos craneales o con hierros de fuselaje atravesándoles. Inmediatamente después del impacto, Gustavo Cervino y Roberto Canessa, los cuales eran estudiantes de primer y segundo año de medicina, comenzaron a atender a los heridos. Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby, fue quien tomó el mando en medio de esta caótica situación.
escuchaban gemidos provenientes de la cabina de los pilotos, pero era imposible acceder desde el interior del avión. Así que uno de los supervivientes, Moncho Sabela, logró llegar a la cabina desde el exterior. Descubrió que el piloto y el copiloto estaban atrapados entre sus asientos y los instrumentos del avión. El piloto ya había fallecido y el copiloto estaba agonizando, pero aún consciente. Por lo que le preguntaron dónde estaban, cuál era la ubicación de donde habían caído. Y este repetía constantemente que ya habían pasado Curicó, por lo que tenían que estar cerca de su destino, ya que eso era lo que el piloto y el copiloto pensaban. Con la noche acercándose y las temperaturas cayendo drásticamente, sabían que el equipo de rescate no iba a llegar ese día. Así que tendrían que prepararse para pasar la noche en esas condiciones inhóspitas. Los que habían salido más o menos ilesos del accidente comenzaron a trabajar para limpiar el interior destrozado de la aeronave. Y aquella primera noche en las montañas, todos los supervivientes, en entrevistas que han dado, mencionan que fue de las más difíciles de todas, y la comparaban con el infierno en vida. Marcelo, con la colaboración de Roy Harley, improvisó una barrera utilizando maletas y asientos para cubrir la abertura por la que se había roto el fuselaje. Este improvisado parapeto les proporcionaba cierta protección contra el viento frío de las montañas. La supervivencia se volvía un desafío extremo, ya que tendrían que lidiar con las bajas temperaturas de la noche, que pueden alcanzar en esa zona incluso los 30 grados bajo cero. Y al haber ocurrido este accidente en el hemisferio sur del planeta, en ese momento era primavera, por lo que los supervivientes iban vestidos solo con camisas y mocasines, una ropa nada adecuada para las condiciones climáticas a las que se estaban enfrentando en aquellas montañas. Durante esa primera noche, para combatir el frío, descubrieron que golpeándose mutuamente lograban estimular la circulación sanguínea y así evitar el congelamiento. Además, utilizaron la tapicería de los asientos, las cuales eran de lana, para improvisar mantas con las que resguardarse. Pero en aquella noche no solamente reinó el frío, sino también los lamentos y gritos de aquellas personas que habían resultado gravemente heridas en el accidente. Los lamentos más angustiosos provenían de la señora Mariani, que a pesar de los esfuerzos que habían hecho por intentar liberarla, seguía atrapada debajo del tumulto de asientos. Así, amontonados y congelados y entre desgarradores gritos de dolor, transcurrió esa primera noche que no parecía tener fin. Después del accidente, estando en las montañas, Gustavo Nikolic escribió varias cartas a su madre y a su novia, en las cuales le describía lo que iba sucediendo. Y sobre aquella primera noche en el avión, dijo lo siguiente: enseguida oscureció y fue la noche más larga, fría y triste de mi vida. Parecían las descripciones del infierno de Dante. Eran unos gritos tras otros, un frío infernal que entraba por todos lados, puesto que no pudimos tapar nada. Y algunos pasajeros que no los habíamos podido sacar totalmente de sus lugares, y tuvieron que dormir enganchados en sus lugares, y lamentablemente a la mañana siguiente varios murieron. Indudablemente nunca ninguno podrá volver a sufrir lo que sufrimos esa noche, pero por suerte ya pasó. Debido a las lesiones y el frío, 4 de los heridos en el accidente fallecieron la primera noche, incluido el copiloto. Uno de los que también resultó herido en el accidente fue Fernando Parrado. Fernando había recibido un fuerte golpe en la cabeza y en un principio sus compañeros lo habían dado por muerto ya que estaba en coma. Pero al ir a mover el cuerpo se dieron cuenta de que aún tenía pulso, pero muy débil. Por lo que en lugar de amontonarlo con el resto de fallecidos, lo colocaron en una zona resguardada dentro del fuselaje, con la cabeza apoyada en la chapa del avión. Paradójicamente, mantener la cabeza en contacto con el frío metal del avión fue el mejor tratamiento que este chico pudo recibir, ya que lo que tenía Nando era una conmoción cerebral, y el frío ayudó a bajar la inflamación. Nando, al que en un principio habían dado por muerto, pasó 3 días en coma hasta que finalmente logró despertar. En este punto es importante recalcar que los supervivientes eran todos de Uruguay, el cual es un país generalmente plano. Su monte más alto tiene unos 500 metros. Además de que para muchos de ellos esta era la primera vez que estaban en contacto con nieve. Así que ni tenían experiencia ni iban con la equipación y ropa necesaria para esas circunstancias. Y tampoco tenían la más mínima idea de cuál era su ubicación exacta dentro de la cordillera. Lo único que sabían es lo que el copiloto les había comentado antes de fallecer, que habían pasado Curicó, lo cual además era un error.
terror. Registraron la cabina de los pilotos y descubrieron cartas de navegación. Y Arturo Nogueira, que se había fracturado las dos piernas, asumió la tarea de interpretar esas cartas. Este chico encontró Curicó señalado en el mapa y tuvo claro que era una población chilena que estaba situada cerca de los Andes. Con todo esto, según lo que les había dicho el piloto y lo que habían interpretado en esa carta de navegación, pensaban que tenían que estar bastante cerca de las primeras ciudades de Chile. Así que en la zona en la que estaban, en el Valle de las Lágrimas, al lado oeste había una gran montaña, la cual ellos pensaban que al atravesarla ya podrían ver los verdes prados chilenos. Llevaban 3 días en aquellas montañas cuando vieron pasar aviones volando cerca de ellos. Al rato, uno de estos aviones pasó un poco más cerca de los restos del accidente y realizó movimientos con las alas. Este gesto llenó de esperanza a los supervivientes, haciéndoles creer que habían sido vistos y que el rescate podía estar en camino, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que el avión en el que habían viajado era de color blanco, por lo tanto se camuflaba con el color de la nieve y era imposible verlos. Para este momento ya empezaban a tener escasez de alimentos y sobre todo mucha sed. Y fue Adolfo Strauch quien inventó una forma de convertir la nieve en agua usando la chapa de asientos del avión. Como los días pasaban y la ayuda no llegaba, algunos supervivientes comenzaron a considerar la posibilidad de alejarse del fuselaje haciendo expediciones en búsqueda de ayuda. La primera expedición la hicieron el 17 de octubre, 5 días después del accidente. Roberto Canessa, Fito Strauch, Carlitos Páez y Numa Turcati comenzaron su marcha alrededor de las 7 de la mañana. Su objetivo principal era encontrar la cola del avión, ya que en esa sección estaban las baterías con las que creían que podrían hacer funcionar la radio de alta frecuencia para pedir ayuda, además de que podían obtener más maletas y ropa necesaria para protegerse del frío. Durante las primeras horas avanzaron bien sobre la nieve usando sus botas de rugby. Sin embargo, a medida que la nieve se fundía, tuvieron que atar almohadones de los asientos a sus zapatos para no hundirse. A la dificultad de caminar con la falta de equipamiento se le sumaba también la escasez de oxígeno a altitudes elevadas. También, conforme se iban alejando, se dieron cuenta que a esa distancia los restos del avión y sus compañeros se volvían invisibles. Apenas podían distinguir unas pequeñas manchas diminutas, por lo que se dieron cuenta que los aviones de rescate que habían sobrevolado encima de ellos días antes difícilmente los habrían visto. Después de horas de esfuerzo, Canessa sugirió regresar. Sus compañeros intentaron continuar, pero finalmente admitieron que la expedición era muy complicada y era más prudente volver al fuselaje. Esta primera expedición afectó mucho al ánimo de todos los supervivientes, ya que se dieron cuenta que ni los que eran más fuertes físicamente del grupo consiguieron alejarse mínimamente del lugar del accidente. Aún así, continuaban manteniendo la esperanza de que los aviones de rescate que habían visto hacía unos días volvieran para salvarlos de aquella situación. Pero esa esperanza se desvaneció el 23 de octubre, 10 días más tarde del accidente. En los primeros días en la cordillera, los supervivientes hallaron una pequeña radio situada entre 2 asientos del avión. Aunque la radio estaba averiada, decidieron que Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, intentaría arreglarla. Y Roy consiguió que la radio funcionara. E incluso improvisó una antena utilizando trozos de cable del avión. Durante los primeros días de supervivencia, lo que escuchaban en esa radio eran noticias relacionadas con el accidente y que informaban de que había un operativo de búsqueda en curso. Pero en la mañana del 23 de octubre, la noticia que escucharon fue muy distinta. Aquella mañana, Marcelo y Roy fueron los primeros en salir del avión con la esperanza de sintonizar la radio y obtener noticias sobre las operaciones de búsqueda. Con alguna dificultad, finalmente lograron captar una emisora chilena. Y Roy, con la radio pegada a su oreja, escuchó al locutor decir lo siguiente: el Servicio Aéreo de Rescate comunica a todos los aviones comerciales y militares que sobrevuelen la cordillera que comuniquen si ven algún indicio de los restos del Ford Child 571. Esto se debe a la suspensión de la búsqueda del aparato uruguayo por el Servicio Aéreo de Rescate, en vista de los resultados obtenidos. Al enterarse de la suspensión de la búsqueda, Marcelo se derrumbó. Y a partir de ese momento no logró recuperar el ánimo que lo impulsaba a liderar al grupo de rugbistas, ya que hasta este momento él siempre había mantenido la esperanza y les había dicho a los demás que les rescatarían. Y además se sentía culpable porque era él quien había organizado ese fatídico viaje.
Gustavo Nikolic fue el encargado de dar la noticia al resto de compañeros y les dijo: chicos, traigo buenas noticias, han suspendido las tareas de búsqueda. A lo que Carlitos Páez le contestó que cómo podía decir que eso fueran buenas noticias. Y la respuesta de Gustavo fue: porque quiere decir que tendremos que salir de aquí por nuestros propios medios y que ya no dependemos de nadie. Como veremos, esta noticia marcó un antes y un después en la convivencia dentro del fuselaje. Como os he comentado, aparte del frío, tenían otro problema y era la falta de alimento. La zona en la que habían caído era un glaciar, por lo que no tenían ni vegetación ni animales de los que alimentarse. Además de que se trataba de un vuelo corto y tampoco llevaban muchos alimentos dentro del avión. Los alimentos con los que contaban eran los siguientes: algunas botellas de vino que los copilotos habían comprado en la escala a Mendoza, una botella de whisky, un tubo de pasta de dientes de menta, una botella de licor de cerezas, 5 tabletas de chocolate, 5 tabletas de nougat, algunos caramelos, algunos dátiles, almendras y ciruelas secas, un paquete de galletas saladas, 2 latas de mejillones y un tarro pequeño de mermelada de melocotón, otro de manzana y otro de moras. Desde el día siguiente al accidente, Marcelo, el capitán del equipo de rugby, se había encargado de hacer inventario de todos estos alimentos para organizar su distribución y que duraran el máximo tiempo posible. La ración diaria por persona era un trocito minúsculo de chocolate, una cucharadita de mermelada y un tapón de vino. Y aun con este racionamiento de comida, en la primera semana ya casi habían agotado todas las existencias. En el cuarto día después del accidente, Nando Parrado comienza a considerar la posibilidad de escapar, pero sabía que era necesario estar fuerte para superar las altas montañas. Por lo que Nando le dijo a Carlitos Páez que si hacía falta para estar fuerte, él se comía al piloto. Y a ver, es completamente comprensible ese arranque de rabia de decir: si hace falta me como al piloto, teniendo en cuenta que el piloto era quien les había puesto en esa situación al tener el accidente, y que además quien lo decía era Nando, y su madre y su hermana habían fallecido ahí, por lo que es normal que le tuviera rabia. Aún así, en ese primer momento no le tuvieron demasiado en cuenta este comentario, hasta que con el tiempo descubrieron que otros supervivientes también habían pensado que la única salida para luchar contra el hambre y la falta de alimentos era recurrir a la antropofagia, es decir, comerse el cuerpo de sus compañeros fallecidos. En un principio esto solo era una idea que rondaba por la cabeza de varios de ellos, pero comenzaron a ser conscientes de que no podían soportar mucho más tiempo allí sin morir de hambre. Al llegar el 10º día, como os he comentado, es cuando se enteran de que las tareas de búsqueda se han suspendido hasta el verano, así que tendrían que aguantar unos 3 meses allí o estar lo suficientemente fuertes como para salir por su propio pie, y si no comían nunca podrían conseguirlo. Fue entonces cuando ya reconsideraron la opción de recurrir a los cuerpos de los fallecidos, y aunque la idea en un principio era repugnante para todos, algunos empezaron a verla como la única posibilidad para sobrevivir. Como os digo, esta idea sobrevolaba la cabeza de varios de ellos durante algunos días, pero nadie se atrevía a poner esta cuestión sobre la mesa, hasta que finalmente Roberto Canessa lo planteó con todo el grupo para debatirlo. Roberto utilizó sus conocimientos médicos para explicar cómo la inanición estaría afectando a sus cuerpos y cómo la carne humana podía ser una fuente de sustento. Además mencionó que como las labores de rescate se habían suspendido, tendrían que estar fuertes para salir de allí por ellos mismos. A pesar de sus creencias católicas que presentaban un impedimento moral, muchos de ellos llegaron a entender que como católicos tenían la obligación de preservar la vida a toda costa. Vieron los cuerpos como simple carne, ya que creían que las almas ya habían abandonado esos cuerpos. A pesar de las reservas morales, todos ellos hicieron un pacto, y es que si alguno de ellos fallecía en la montaña, su cuerpo serviría como fuente de alimento para el resto del grupo. En una de estas cartas que Gustavo Nikolic le escribió a su novia después del accidente, le menciona esta difícil decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Otra de las causas del desánimo general es que dentro de un rato se nos acaba la comida. Nos quedan nada más que 2 latas de mejillones, una botella de vino blanco y un poco de granadina que indudablemente para 26 hombres no es nada. Una cosa que te va a parecer increíble, y a mí también me lo parece,
es que hoy hemos empezado a cortar a los muertos para comerlos. No tenemos otro remedio. Yo por mi parte le pedí a Dios en todo lo posible que nunca llegara este día, pero llegó y tenemos que afrontarlo con valentía y con fe. Fe porque llegué a la conclusión de que los cuerpos están ahí porque los puso Dios. Y como lo único que interesa es el alma, no tengo por qué tener un gran remordimiento. Y si llegara el día y yo con mi cuerpo pudiera salvar a alguien, gustoso, lo haría. Desde que se tomó esta decisión, aunque fue consensuada, no todos lograron consumir carne humana en los primeros días. El tabú resultó ser demasiado fuerte para algunos de ellos. Experimentaban repulsión y algunos llegaban a vomitar ante la idea de comerse a sus compañeros. Aquellos que tenían más aversión eran Marcelo Pérez, Javier y Liliana Metol, Pancho Delgado, Coche Inciarte y Numa Turcati. Aunque finalmente Pedro Algorta los convenció diciéndoles lo siguiente: es como la Sagrada Comunión. Cuando Cristo murió, nos entregó su cuerpo para que tuviéramos una vida espiritual. Mi amigo me entrega su cuerpo para darme la vida física. Un grupo reducido, formado principalmente por los primos Strauss, asumía la delicada tarea de cortar en tiras la carne humana. Para ello empleaban cristales o cuchillas de afeitar. El proceso se iniciaba con la exhumación de los cadáveres que, al estar congelados por el intenso frío de la montaña, permanecían prácticamente inalterados desde el momento de la muerte. Ellos cortaban grandes segmentos de los cuerpos y se los daban a otro grupo que las dividía en porciones más pequeñas. Luego colocaban las tiras en la parte superior del avión para secarlas al sol, facilitando así su posterior consumo. Los primos también se encargaban de racionar la carne, dando una porción de unos 100 gramos por persona, aunque a los expedicionarios se le permitía consumir más. Además, generalmente tenían que comerla cruda, ya que encender fuego en aquella zona era extremadamente difícil por el viento constante, la escasez de leña y sobre todo porque está lleno de nieve. Es un clima muy húmedo y la nieve al fin y al cabo es agua en estado sólido y podría acabar apagándose fuego. Los supervivientes llegaron a consumir prácticamente todas las partes del cuerpo humano, incluyendo vísceras, extremidades como manos y pies e incluso cerebros. Y una vez que habían aprovechado hasta la última porción de carne, dividían los huesos por la mitad para extraer el tuétano. Los únicos elementos que desechaban eran los pulmones, la piel y los órganos genitales. También es importante decir que solo aquellos que se encargaban de cortar la carne conocían la identidad de la fuente y no compartían esa información con el resto del grupo. Es decir, que cuando les daban su porción, ellos no sabían exactamente de qué compañero la habían extraído. Por respeto a los compañeros fallecidos en el accidente y a sus familias, nunca han revelado cuáles fueron los cuerpos que utilizaron para alimentarse y cuáles no. Y este hecho se convirtió en uno de los secretos más guardados de la tragedia en la cordillera. Después de enterarse por la radio de que ya no les estaban buscando, no solamente tomaron la decisión de recurrir a la antropofagia, sino que también comprendieron que debían buscar una salida por sí mismos. Así que rápidamente organizaron una nueva expedición. A pesar del deseo de Nando Parrado por salir a caminar, sus compañeros lo disuadieron, ya que él aún estaba demasiado débil debido a las heridas sufridas en el accidente y haberse pasado 3 días en coma. Tan solo una hora después de enterarse por la radio de la suspensión de la búsqueda, un grupo formado por 3 de los supervivientes más fuertes empezó la marcha. Eran Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Maspons, y decidieron comenzar a subir la montaña más alta, que era la que tenían al oeste. Seguían la huella que había dejado el avión al deslizarse por la ladera de la montaña, pero se enfrentaron a la falta de oxígeno, teniendo que detenerse cada 20 o 25 pasos para descansar. Aunque eran físicamente robustos, no habían comido prácticamente nada en los últimos 11 días y no contaban con el equipamiento para hacer frente a las inclemencias meteorológicas. Como os digo, vestían mocasines, jerseys y chaquetas de verano. Caminaron sin descanso por la pared helada y empinada de la montaña y hacia las 7 de la tarde se dieron cuenta de que aún estaban a medio camino de la cima. Ya estaba empezando a oscurecer, así que buscaron un lugar medianamente resguardado donde pasar la noche y construyeron una pequeña pared con piedras en la ladera de la montaña para protegerse lo más que pudieran del viento. Sin embargo, el frío era implacable e hizo que la noche fuera insoportable.
insoportable y se vieron obligados a golpearse mutuamente para no morir congelados. A pesar de que pensaban que no sobrevivían aquella noche, vieron aparecer la luz del sol por el este y decidieron continuar con el ascenso. Encontraron algunos restos del avión, incluyendo pedazos de metal y pertenencias de sus compañeros fallecidos. Así que Cervino tomó la decisión de recopilar las carteras y objetos personales con la intención de más tarde entregárselos a sus familiares. Esta expedición dejó a los tres en un estado completamente lamentable. Tenían los pies medio congelados y un aspecto desastroso después de pasar la noche a la intemperie. Cervino incluso había quedado ciego temporalmente por las quemaduras en las córneas y tuvo que mantener los ojos vendados durante 2 días para recuperar la visión. Es por esto por lo que posteriormente decidieron improvisar unas gafas de sol con los parasoles del avión. Esta expedición les sirvió a todos para darse cuenta de la verdadera dureza de la montaña, ya que pasar la noche a la intemperie casi hace que muriesen congelados. Por esto decidieron pausar las expediciones hasta estar más fuertes y conseguir un método para sobrellevar las noches. Pero antes de que pudieran retomar las expediciones, una avalancha sepultó el avión uruguayo. El 29 de octubre de 1972 transcurrió de manera relativamente normal para los supervivientes del accidente. Se habían repartido las tareas y durante el día, mientras unos se ocupaban de cortar carne para alimentarse, otros limpiaban el avión, y los heridos eran quienes derretían la nieve para obtener agua. Cuando se acercaba la noche, se preparaban para entrar en el avión y refugiarse del frío nocturno. En el avión, cada uno ocupaba su lugar designado. Los heridos descansaban en unas hamacas colgantes construidas por Roberto Canessa. Esa noche, además, tomaron la decisión de dormir todos sin zapatos para no mojar los almohadones y las mantas. Así, descalzos y ocupando sus respectivos lugares, algunos cerraron los ojos intentando conciliar el sueño. Carlitos Páez rezó el rosario, lo cual era una práctica diaria entre algunos de los supervivientes. La mayoría de supervivientes estaban en proceso de conciliar el sueño cuando de repente sintieron una vibración y un intenso zumbido. Decían que sentían como si un grupo de caballos estuviera galopando hacia ellos. Roy Harley, que aún estaba despierto, se levantó rápidamente y se encontró solo, con la nieve hasta la cintura. Y es que una avalancha había cubierto el avión, dejándolo prácticamente enterrado y a sus amigos sepultados bajo la nieve. La barrera improvisada con maletas que tenían puesto en la entrada del fuselaje fue derribada por esta avalancha, llenando todo el interior de nieve y sepultando a los supervivientes que descansaban en el suelo. Como os digo, el primero que consiguió salir fue Roy, y una sensación de pánico lo invadió de pensar que sus amigos podían morir y que él se quedaría solo en condiciones precarias con los heridos, quienes sí que se habían podido salvar de la avalancha porque estaban suspendidos en hamacas. Por lo que Roy comenzó a excavar entre la nieve de forma desesperada hasta que encontró la cara de Carlitos Páez. Comenzaron a observar que de la nieve salían agitándose las manos de otros compañeros, por lo que se apresuraron a liberar a Roberto Canessa y a Fito Strauch. A medida que los iban liberando, todos ellos se apresuraban a escarbar en la nieve congelada, buscando la cara del resto de sus compañeros, conscientes de que cada segundo contaba en su contra. Con rapidez y agotando sus fuerzas, cada vez que sacaban a uno, se sumaba a la tarea de escarbar para sacar a los siguientes, aunque lamentablemente cuando escarbaban era para darse cuenta de que ese amigo ya había fallecido. En total murieron 8 personas en aquella avalancha, incluyendo a Marcelo Pérez, que hasta ese momento había sido el líder del grupo, y a Liliana Metol, que era la única mujer que quedaba con vida. Como os digo, la entrada del avión se obstruyó con la nieve de la avalancha, ocupando gran parte del espacio interior, por lo que los 19 sobrevivientes se quedaron en un espacio muy reducido, descalzos y mojados, y sin nada con lo que abrigarse. Para conservar el calor se veían obligados a golpearse y a retorcerse los dedos de las manos y los pies para que la sangre siguiera circulando y no se les congelaran. Después de algunas horas encerrados, se dieron cuenta de que el oxígeno se les estaba acabando. Utilizando una barra de acero, Nando Parrado logró abrir un agujero en el techo del avión que estaba cubierto por nieve. Esto permitió la entrada de aire fresco y reveló que el avión no había sido enterrado por una gran cantidad de nieve.
Esa primera noche dentro del avión después de la avalancha resultó ser de las peores y más largas de su vida. Al amanecer vieron una tenue luz filtrándose a través de la nieve y comenzaron a buscar la manera de salir de allí. Trabajaron arduamente para cavar un túnel desde la ventanilla de los pilotos hasta la superficie. Pero cuando finalmente lograron salir al exterior, Roy Harley asomó la cabeza y les informó que no debían salir de momento debido a una tormenta, por lo que se vieron obligados a volver a entrar y permanecer dentro del avión hasta que la tormenta amainara. Permanecieron encerrados durante 3 días compartiendo el espacio con los cuerpos de sus amigos fallecidos, a quienes finalmente se vieron obligados a recurrir para alimentarse. Finalmente, el 1 de noviembre, el tiempo mejoró y consiguieron por fin salir al exterior. Además, tuvieron que hacer arduas tareas de limpieza para sacar toda la nieve y los cuerpos de sus compañeros que permanecían dentro del fuselaje. Después de la avalancha, los supervivientes se dieron cuenta de la urgencia por salir a buscar ayuda, así que comenzaron otra vez a formar equipo de expedicionarios. Ese grupo disfrutaría de ciertos privilegios para conservar las fuerzas, como por ejemplo el de tener más raciones de comida. El domingo 5 de noviembre, 7 días después de la avalancha, Carlitos Páez, Roy Harley y Tintín iniciaron una expedición a las 11 de la mañana. Su intención era probarse a sí mismos como expedicionarios. Planeaban descender hacia el valle al otro lado de la montaña y regresar el mismo día. Inicialmente avanzar les resultaba fácil porque la nieve aún estaba firme. Durante el trayecto descubrieron restos del avión como una puerta, un termo roto, una taza con restos de café y una papelera con trozos de caramelos que compartieron entre todos. Y a medida que avanzaban se dieron cuenta de lo engañosas que podrían ser las distancias en la montaña. A pesar de llevar caminando horas, la montaña, que parecía estar cerca, continuaba a la misma distancia. Y con la nieve volviéndose más blanda, cada paso que daban se volvía un desafío, porque se estaban hundiendo hasta las rodillas. Es a las 3 de la tarde cuando finalmente toman la decisión de volver al avión. Estaban exhaustos y al límite de sus fuerzas. Al volver, Carlitos expresó su desesperación y su deseo de morir, mientras que Roy no dejaba de sollozar. Sin embargo, Vicintín dijo que aunque era muy difícil, consideraba que sí que era posible, por lo que se convirtió en el 4º miembro definitivo del equipo de expedicionarios, uniéndose a Roberto Canessa, Nando Parrado y Numa Turcati. Como os digo, ellos pensaban que escalar la gran montaña del oeste que les separaba de Chile iba a ser imposible, por lo que la idea principal que tenían con esas expediciones era la de buscar rutas alternativas y sobre todo encontrar la cola del avión, ya que allí se encontraban las baterías y pensaban que conectándolas a la radio del avión podrían comunicarse para pedir ayuda. Después de haber sufrido un golpe en la pierna en días anteriores, Numa Turcati quedó fuera del equipo de expedicionarios. Esto debido a una infección que causó grandes bultos y un intenso dolor al caminar, por lo que la siguiente expedición la harían Nando Parrado, Roberto Canessa y Vicintín. Se equiparon con hígado, carne, una botella de agua y una manta y decidieron ir hacia el noreste. Y allí encontraron la tan ansiada cola del avión. Alrededor de la cola encontraron maletas que contenían pantalones, jerseys, calcetines y el equipo de esquí de Panchito Aval. También hallaron algo de comida como una caja de bombones, un paquete de azúcar, una botella de ron y 3 empanadas de carne. Y además descubrieron las baterías del avión. Como para ese momento ya estaba empezando a oscurecer, optaron por pasar la noche en la cola del avión. A la mañana siguiente, renovados con nueva ropa y más abrigados, en lugar de volver al avión con sus compañeros, decidieron continuar con la expedición con la esperanza de encontrar civilización. Caminaron durante todo el día y al anochecer decidieron pasar la noche en un lugar cavando un hoyo en la nieve para resguardarse y cubriéndose con las mantas que llevaban. Pero las prendas y mantas resultaron ser insuficientes para protegerlos del frío. A medida que la noche avanzaba, la temperatura descendía. Cuando salió el sol habían pasado toda la noche sin poder conciliar el sueño y luchando por evitar el congelamiento. Con la certeza de que no podrían sobrevivir otra noche más al aire libre, decidieron emprender el camino de regreso. La idea que tenían era coger las baterías de la cola del avión y llevarlas al fuselaje para allí reparar la radio y pedir ayuda. Al regresar a la cola del avión se dieron cuenta de que las baterías pesaban demasiado como para transportarlas hasta el fuselaje, ya que pesaban 24 kilos. Además, Vicintín encontró que las tuberías del sistema de calefacción del avión estaban reforzadas con un material aislante, por lo que decidió arrancar algunos trozos de esa tela pensando que podrían servirle para un forro a su chaqueta.
y ese material sería clave para la expedición final. Con todo esto y sin poder llevarse las baterías, decidieron volver con los demás supervivientes. Allí, Roberto Canessa, Vicintín y Nando Parrado convencieron a Roy Harley, que estaba estudiando ingeniería, de que les acompañara hasta la cola del avión para intentar conectar la radio a las baterías que habían encontrado allí. Cogieron la radio y descendieron rápidamente hacia la cola. Pasaron la noche allí y al día siguiente intentaron conectar la radio a las baterías, pero resultó ser más complicado de lo esperado. Mientras Parrado y Vicintín revisaban las maletas y los restos del avión, Canessa y Roy experimentaban con los cables. Después de 3 días estando allí, se dieron cuenta de que la reparación llevaría más tiempo del previsto y no contaban con suficiente comida para los 4. Decidieron que Parrado y Vicintín deberían regresar al avión mientras que Canessa y Harley continuaban trabajando en conectar la radio. Lo intentaron durante 2 días más, pero a pesar de los esfuerzos no consiguieron hacer que la radio de alta frecuencia funcionara. Sí que lograron sintonizar algunas emisoras de radio, pero no podían enviar una señal de socorro, que era lo que ellos querían conseguir con esa radio, pedir ayuda. Lo que sí que hicieron fue recoger más de ese material aislante de las tuberías de calefacción. Finalmente se resignaron en que la radio no se podría reparar y decidieron regresar al fuselaje cogiendo cajas de cigarrillos que había en la cola del avión y material aislante de las tuberías. La vuelta fue extremadamente difícil, especialmente para Roy Harley. Él ya estaba al borde de sus fuerzas y aunque Parrado lo alentaba a continuar, en los momentos más difíciles tuvo incluso que cargar a Roy a cuestas hasta el fuselaje. Al regresar estaban en condiciones desastrosas, escuálidos y deprimidos. Y en esa radio en la que escucharon que habían suspendido la búsqueda, ahora escuchaban un mensaje de esperanza, ya que decían que la búsqueda se iba a reanudar con un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Para este momento se encontraban al límite de sus fuerzas y el alimento comenzaba a escasear. Y tampoco albergaban muchas esperanzas de que ese nuevo avión de búsqueda les encontrase. Fue Fito Strauch quien le explicó a Canessa que el avión uruguayo no estaba buscando supervivientes, sino cadáveres, por lo que creían que tardarían semanas en encontrarlos. Y este argumento fue el que les convenció de preparar la que sería la expedición final. Los primos Strauch se ocuparon de cortar una gran cantidad de carne que almacenaron en medias de rugby para que los expedicionarios tuvieran una reserva sustancial de alimentos. Mientras los demás supervivientes, en concreto Carlitos Páez, se encargaba de coser el material aislante que Vicintín había traído de la cola para hacer un saco de dormir. Su objetivo era hacer un saco lo suficientemente amplio como para proporcionar resguardo al frío nocturno para los 3 expedicionarios. Pero Roberto Canessa parecía retrasar la partida poniendo diversas excusas, hasta que el 11 de diciembre Numa Turcati falleció debido a la infección de su herida en la pierna. Para ese momento habían pasado 60 días del accidente y su muerte fue lo que llevó a Roberto Canessa a la conclusión de que ya no podían esperar más tiempo. Algunos estaban debilitados y no podrían resistir en la montaña mucho más. Y cada día de retraso en la expedición aumentaba el riesgo a perder aún más personas. Es por esto que decidieron salir al día siguiente. Pero antes de salir, Nando se dirigió a Carlitos Páez y le entregó un pequeño zapato de color azul que su madre había comprado en Mendoza para el sobrino de Nando. Le dio ese zapato a Carlos y le dijo: quédate con este porque te prometo que voy a venir a buscar el par. Y si no regreso, podéis disponer para alimentaros de los cuerpos de mi madre y de mi hermana. Finalmente, el martes 12 de diciembre a las 5 de la mañana, los 3 expedicionarios, Roberto Canessa, Nando Parrado y Vicintín, comenzaron la marcha hacia la cima de la montaña en busca de ayuda. Avanzaban lentamente y descansando a menudo debido a la dificultad de la ascensión casi vertical. Si os acordáis, según lo que os he comentado antes, según los cálculos que ellos habían hecho por los mapas y lo que el copiloto les había dicho antes de morir, ellos pensaban que estaban cerca de Curicó. Es decir, creían que justo detrás de esa gran montaña que tenían al oeste se acababan los Andes. Alcanzar la cima de esa montaña de más de 4.500 metros de altura les llevó un total de 3 días. Y en las noches tenían que dormir en la ladera de la montaña dentro del saco que habían hecho. El primero en alcanzar la cima fue Nando Parrado, y al llegar no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Él esperaba, después de esa montaña, ver el final de la cordillera, y lo único que tenía delante eran más y más montañas.
El segundo en alcanzar la cima fue Roberto Canessa, quien en un principio, después de ver las interminables montañas, pensó que la mejor opción era regresar al avión, a lo que Nando Parrado le convenció de continuar. Le dijo que volver al avión y esperar a ser rescatados era una muerte segura, y que si iban a morir, él prefería morir intentando salir de allí. Por eso decidieron que Vicintín, que era el que más débil estaba de los tres, les diera su parte de comida y volviera al avión para informar a los demás de lo que habían visto al llegar a la cima. Por lo que la expedición final solo la hicieron Roberto Canessa y Nando Parrado. El sexto día de caminata llegaron a la base de la montaña y por primera vez desde el accidente encontraron agua corriente. Se trataba de un pequeño río que bajaba por el lado de la montaña, así que decidieron seguir su cauce con la esperanza de encontrar ayuda. Llevaban ya 8 días de expedición en aquellas angostas montañas cuando empezaron a ver los primeros signos de civilización. El 19 de diciembre, cerca de la orilla del río que estaban siguiendo, se encontraron con una lata vacía de sopa de tomate. Y era el primer signo innegable de que ahí había estado gente antes. Pero el milagro llegaría al día siguiente. El 20 de diciembre, después de 9 días de agotadora caminata, Fernando Parrado y Roberto Canessa decidieron detenerse para descansar. Todo esto sin saber que estaban en Los Maitenes, en Chile. Canessa para este momento estaba extremadamente débil debido a una intensa diarrea. Y es que apenas podía mantenerse en pie. Mientras Nando Parrado fue a buscar leña para hacer una hoguera, Roberto Canessa vio a un hombre a caballo al otro lado del río, por lo que alertó a Nando. Ambos intentaron llamar la atención del jinete. Parrado corrió hacia la orilla y comenzó a gritar al hombre, pero él no podía escucharle debido a la anchura del río y a la fuerte corriente del agua. Así que el jinete le lanzó una nota envuelta en una piedra con un bolígrafo. Parrado usó ese papel y boli para escribir una nota explicando su situación y se la lanzó de vuelta. Y en esa nota decía lo siguiente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? El jinete, al leer la nota, simplemente gritó «mañana» y corrió río abajo cabalgando. Canessa y Parrado se quedaron esperando en su lado del río hasta que más tarde otro jinete llamado Armando Cerda llegó a su orilla. Este nuevo jinete les informó que Sergio Catalán, el hombre al que le habían lanzado la piedra con la nota, fue quien le había avisado a él para que fuera a encontrarse con ellos dos y les brindara ayuda. Además les informó de que el arriero Sergio Catalán había salido a caballo hacia Puente Negro, para allí informar a los carabineros de la aparición de estos supervivientes uruguayos. Y Puente Negro no es que estuviera precisamente cerca. El arriero Sergio Catalán se tuvo que hacer a caballo más de 100 kilómetros. Mientras tanto, Armando llevó a los dos supervivientes a una casa cercana donde comieron, descansaron y durmieron. Y al día siguiente, en la tarde del 21 de diciembre, tras ser avisados por el arriero Sergio Catalán, los carabineros llegaron a la cabaña donde se encontraban Parrado y Canessa. En un principio los carabineros habían pensado en hacer un rescate a pie, porque pensaban que si los dos supervivientes habían conseguido llegar allí andando, no sería difícil buscar al resto andando también. Pero claro, al preguntarles a Parrado y a Canessa dónde estaba la ubicación del avión, fue cuando estos les contaron que llevaban 10 días caminando por aquellas montañas. Así que debido a la distancia, el rescate a pie quedó completamente descartado. Por esto los carabineros decidieron solicitar la ayuda de un helicóptero de rescate, el cual llegaría al día siguiente. A primera hora de la mañana del 22 de diciembre llegaron a Los Maitenes una horda de periodistas ansiosos por conseguir las primeras imágenes y testimonios de lo que ya todos consideraban como un milagro. Y ahí fue donde los dos supervivientes dieron la que sería su primera entrevista. Y en el momento del accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas, muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos hubieron dos o tres compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío.
decir que el primer día quedamos exhaustos hasta que nos cayó la noche y la noche seguía así entre los lamentos de los heridos. El primer día fue trágico. Dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen, y los 14 compañeros también están muy bien. Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento. ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían quitarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía qué era lo que les decían. Poco después, a la casa donde se encontraban llegaron 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena. El comandante García fue quien pidió a Nando que les acompañase en uno de esos helicópteros para indicarles el lugar exacto en donde se encontraba el avión. Mientras tanto, los supervivientes que aún se encontraban en el fuselaje habían conseguido sintonizar la radio para escuchar la noticia de que habían aparecido 2 hombres que aseguraban ser supervivientes del avión uruguayo. Por esto consiguieron comenzar a acicalarse, a afeitarse y a peinarse con gomina para prepararse a ser rescatados. Aunque lo cierto es que cuando los helicópteros llegaron a la zona, no todos los supervivientes cabían en ellos. Por lo que decidieron subir a los que pudieron y un pequeño grupo de rescatistas se quedó allí a pasar noche con el resto de supervivientes. Finalmente, al día siguiente, el 23 de diciembre, fueron rescatados los últimos supervivientes que quedaban en aquella montaña. Y tal y como se ve en la película, Gustavo Cervino había estado durante semanas recopilando cuidadosamente los objetos personales de sus amigos fallecidos. Los había estado metiendo en una maleta con la intención de entregárselos a la familia de esas personas, y se llevó esa maleta consigo en el rescate. También una de las grabaciones originales más emocionantes de la tragedia de los Andes es el audio en el que Carlos Páez Vilaró lee para la radio uruguaya la lista de supervivientes del accidente aéreo. Y siempre se ha dicho que él desconocía quiénes estaban en esa lista, por lo que fue en el momento de leerla en el que descubrió que su propio hijo seguía con vida. Supervivientes, por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Adolfo Strauss. Gustavo Cervino. Cedrito Algorta. Alfredo Delgado.
Javier Metol. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados. Después de ser rescatados, todos los supervivientes fueron trasladados al Hospital Posta Central de Santiago de Chile. Los médicos y familiares que recibieron a los supervivientes se encontraron con unos chicos escuálidos y demacrados. Todos tenían deficiencias de grasas, proteínas y vitaminas. También tenían los labios quemados y llenos de grietas, conjuntivitis y varias infecciones en la piel, además de mal de altura y escorbuto. La mañana del 23 de diciembre se organizó una conferencia de prensa que se dio en la terraza del hospital con el primer grupo de supervivientes rescatados. Y cuando les preguntaron de qué se habían alimentado, ellos respondieron que habían comprado mucho queso en la Escala de Mendoza y que también habían podido comer musgo y líquen que crecía en aquellas montañas. Y es que desde un principio se mostraban reacios a comentar que habían tenido que recurrir a la antropofagia de sus compañeros fallecidos. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, Sobre ese tema, no, sí, pensamos no contestar. nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racional a muerte. Los demás comían poquísimo, no había casi comida. Yo vine aquí. Lo que ocurre es que algún miembro del grupo de rescatistas filtró a la prensa cómo se habían alimentado realmente los jóvenes, y esto dio paso a multitud de especulaciones. Empezaron a haber titulares que aseguraban que los supervivientes habían matado con sus propias manos a otros compañeros para posteriormente comérselos. Por lo que finalmente, y para cesar las especulaciones, tuvieron que explicar que ellos no le habían quitado la vida a absolutamente nadie. Que es más, en todo momento habían cuidado de los heridos y lesionados. Pero que cuando alguno de ellos fallecía, ya habían pactado previamente que el resto podría disponer de su cuerpo para alimentarse. La última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se veía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Sobre esta tragedia se han escrito multitud de libros y se ha llevado en varias ocasiones a la pantalla. Hasta ahora la más conocida de esas adaptaciones era la película de Viven, pero hace tan solo unas semanas se estrenó en Netflix una película de J. Bayona titulada La Sociedad de la Nieve. Esta película, al contrario que Viven, cuenta con actores uruguayos y argentinos. Y aunque se rodó en Sierra Nevada, en España, todos los fondos que se ven en la película son las montañas reales del Valle de las Lágrimas, que es donde se estrelló el avión uruguayo. Personalmente, Viven es una buena adaptación de los hechos que ocurrieron en aquellas montañas. Pero creo que La Sociedad de la Nieve va un poco más allá. No solamente trata los hechos que tuvieron que vivir, sino el cómo se sintieron y cómo lo vivieron. Además, algo interesante de esta película es que varios de los supervivientes reales del accidente tienen algunos cameos, como por ejemplo el de Carlitos Páez, que hace el papel de su propio padre leyendo para la radio uruguaya la lista de supervivientes del avión. También, por lo que he estado investigando, en cuestiones médicas es mucho más fiel esta nueva adaptación de la historia. Vemos a supervivientes a los que, por ejemplo, se le mueven los dientes o incluso se les caen. Y esto es por el escorbuto, ya que no podían acceder a alimentos vegetales. E incluso algunos de los supervivientes que aún tenían bien los dientes masticaban la carne para dársela a otro compañero ya masticada. En la película también podemos ver cómo orinan de un color oscuro, lo cual es algo habitual cuando llegas a estados de deshidratación tan extrema. Y si os habéis fijado, el único de los supervivientes que al principio de la película tiene como una especie de ojeras es Nando Parrado. Realmente esas marcas alrededor de sus ojos no son ojeras, sino que es la acumulación de sangre debido a una hemorragia cerebral que había sufrido en el accidente. Y es en este punto en el que quiero aprovechar para destacar lo increíble que me parece la figura de Nando Parrado. Estamos hablando de un chico que justo después del accidente sus compañeros dieron por muerto y que pasó 3 días en coma. Finalmente, cuando despertó, se encontró con que su madre había fallecido en el accidente y que su hermana estaba en estado crítico.
y se quedó cuidándola y acompañándola hasta que desgraciadamente acabó falleciendo. Después de eso fue el primero en insistir durante semanas de que tenían que hacer expediciones para salir de allí por ellos mismos. Y finalmente fue él quien junto con Roberto Canessa estuvieron durante 10 días caminando por aquellas montañas en busca de ayuda. Y después de toda esta odisea, Nando se subió al helicóptero junto con los rescatistas para guiarlos hasta donde estaba el avión accidentado con el resto de sus compañeros. El accidente de los Andes revela un relato extraordinario de instinto de supervivencia y habilidades de trabajo en equipo. Se enfrentaron a condiciones climáticas implacables, a terrenos hostiles y a la realidad de la escasez de recursos. Y es que este grupo de jóvenes se vio inmerso en una prueba de extrema resistencia física y mental, para la cual no tenían ningún tipo de preparación ni equipamiento. Lo más destacado de este suceso es la capacidad del grupo para ir superando los desafíos, forjando una unión inquebrantable en su lucha por la vida. La organización meticulosa, el intercambio de recursos limitados y la solidaridad que demostraron son ejemplos excepcionales de cómo en medio de la adversidad la humanidad puede encontrar fuerza colectiva. El trabajo en equipo no solo se manifestó para la coordinación en la supervivencia diaria, sino también en los momentos cruciales como en las expediciones para buscar ayuda. Más allá de la tragedia, en esta historia destaca el potencial humano para perseverar y prosperar en las situaciones más desesperadas. Es un recordatorio de que la colaboración, la empatía y la resistencia colectiva pueden no solo conducir a la supervivencia, sino también ser una renovación de la fe en la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad más desgarradora. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.